Buenísimas, buenísimas, buenísimas mañanitas soleadas. Se ven las montañas de Medellín hermosas. Mi Cristo interior, salud y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día. Y también el de aquellos que queriendo conectarse hoy no pueden. Hoy es jueves 21 de abril, estamos terminando abril de 2016, el programa es el número 1218, 1218. Nos acercamos a pasos agigantados al aniversario. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine, a mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias. Estamos en las postrimerías también del libro de Caroline Myss, El poder de la mente. El primer seminario que yo hice de esto que a mí me gusta fue hace unos 30 años, se llamaba Poder Mental. Quien lo dictaba era un español de gratísimo recuerdo para mí, José Luis Rodríguez, muy querido, ya murió, muy querido. El sexto chakra está relacionado con la capacidad mental y de razonamiento y con la habilidad psíquica, habilidad psíquica de evaluar las creencias y actitudes propias. El chakra mental se hace eco de las energías de la psique, de las fuerzas psíquicas conscientes e inconscientes. Recuerden que el sexto chakra está en la mitad de nuestros ojos, en lo que se llama el entrecejo. El chakra mental se hace eco de las energías de la psique, de las fuerzas psíquicas conscientes e inconscientes. En la literatura espiritual oriental, este chakra es el tercer ojo. Se encuentra en línea recta, directo con la glándula pineal. Es decir, el centro espiritual en el cual la interacción entre la mente y la psique puede conducir a la visión y sabidurías intuitivas. Este chakra es el de la sabiduría. A mí casi no me cabe en la mente, casi no. Los retos del sexto chakra son abrir la mente, desarrollar una mente impersonal, rescatar el propio poder de las verdades falsas y artificiales, aprender a actuar guiados por la orientación interior y discernir entre los pensamientos motivados por la fuerza y los motivados por el miedo. Ayer hablamos del miedo. Ubicación. ¿Dónde está el sexto chakra? En el centro de la frente, en el entrecejo. Conexión energética con el cuerpo físico. El cerebro y el sistema neurológico, el sistema nervioso central, la glándula pituitaria y pineal, los ojos, los oídos y la nariz. Conexión energética con el cuerpo emocional mental. El sexto chakra une a la persona con su cuerpo mental, inteligencia y características psíquicas. Las características psíquicas son una combinación de lo que sabemos y lo que creemos que es cierto, una combinación única de realidades, miedos, experiencias y recuerdos personales que están en constante actividad dentro del cuerpo energético mental. Conexión simbólica. El sexto chakra pone en marcha las lecciones que nos conducen a la sabiduría. Llegamos a la sabiduría a través de las experiencias de la vida y adquiriendo la capacidad de discernimiento objetivo. La visión simbólica es en parte una objetividad aprendida, un estado mental que trasciende las influencias de la mente personal o mente de principiante y que puede llevar al poder y percepción profunda de la mente impersonal o abierta, receptiva. Miedos principales. Resistencia a mirar hacia adentro y desenterrar los propios miedos. Miedo a la verdad cuando la razón está obnubilada, está confusa, está cerrada. Miedo al juicio sensato y realista. Miedo a depender del consejo exterior, a la disciplina. Miedo al propio lado oscuro y a sus atributos. Fuerzas principales.
capacidades y habilidades intelectuales, evaluación de las percepciones conscientes e inconscientes, receptividad a las inspiraciones, generación de grandes actos de creatividad y racionamiento intuitivo, inteligencia emocional. Verdad sagrada. La verdad sagrada contenida en el sexto chakra es: busca solamente la verdad. Esta nos impulsa a buscar continuamente la diferencia entre verdad e ilusión, las dos fuerzas que están presentes en todo momento. Separar la verdad de la ilusión es más una tarea de mente que del cerebro. El cerebro gobierna el comportamiento del cuerpo físico, pero la mente gobierna el comportamiento del cuerpo energético, que es nuestra relación con el pensamiento y la percepción. El cerebro es el instrumento físico mediante el cual el pensamiento se traduce en acción, pero la percepción y todo lo relacionado con ella, como el tomar conciencia, es una característica de la mente. Al tomar conciencia, la persona es capaz de distanciarse de sus percepciones subjetivas y por la verdad o sentido simbólico de una situación. ¿Cómo se aplica la objetividad a la propia vida? Adquirir objetividad y conciencia significa lograr que ciertas percepciones de la mente entren en el cuerpo. Tomemos por ejemplo esta verdad: el cambio es constante. Mentalmente podemos asimilar esta enseñanza sin demasiada dificultad. Pero cuando se produce un cambio en nuestra vida, cuando notamos que envejecemos, por ejemplo, o mueren personas queridas, o cuando las relaciones pasan de ser íntimas y amorosas a frías y distantes, esta verdad se convierte en aterradora. Con frecuencia necesitamos años para recuperarnos de algunos cambios, porque esperábamos que aquello, sea lo que fuere, continuara siempre igual. Aun cuando la verdad del cambio es constante, nos parezca una enemiga que barre una parte feliz de nuestra vida, los períodos de soledad llegarán a su fin y comenzará una nueva parte de la vida. La promesa contenida en el cambio es constante, es que los fines siempre siguen nuevos comienzos. La conciencia es la capacidad... Aquí pasó algo, ya no pasa. La conciencia es la capacidad para soltar lo viejo y abrazar lo nuevo, con el conocimiento de que todas las cosas acaban y comienzan en el momento oportuno. Es difícil aprender a convivir con esta verdad, porque los seres humanos buscamos estabilidad, es decir, la ausencia de cambio. Por lo tanto, tomar conciencia significa vivir por completo en el momento presente, sabiendo que ninguna situación ni persona será exactamente igual mañana. Cuando se produce el cambio, nos esforzamos en interpretarlo como una parte natural de la vida y en el fluir con él, como recomienda el Tao Te Ching, y no en contra de él. Ese es el significado de la objetividad, la comprensión de que ninguna persona, ningún grupo de personas puede determinarnos el camino de la vida. No, señora. Así, cuando se produce un cambio es porque una dinámica mayor nos está empujando para que avancemos. Podría parecer que un grupo de personas conspiró para hacer que nos despidieran de un trabajo, pero eso es una ilusión. Si uno elige creer esa ilusión, quedará cautivo de ella, tal vez incluso para toda la vida, lleno de resentimiento. Pero si no hubiera sido el momento oportuno para un cambio, la conspiración no habría tenido éxito. Lógicamente, nadie se despierta una mañana y anuncia: creo que hoy voy a tomar conciencia. Nos impulsa el deseo de ampliar nuestros parámetros mentales mediante los misterios que nos encontramos. Todos experimentamos y continuaremos experimentando relaciones y acontecimientos que nos inducen a reexaminar nuestra comprensión de la realidad. Dani me pidió ayuda porque le habían diagnosticado cáncer de próstata. Lo único que me pidió fue: simplemente ayúdeme a descubrir qué hago y pienso que no debería hacer ni pensar. Perdón. Cuando evalué su energía, vi que era un bienhechor profesional para todos menos para sí mismo. Le pregunté qué le gustaría hacer en estos momentos. Me gustaría dejar mi trabajo de vendedor, irme a vivir al campo, cultivar mis alimentos y trabajar de carpintero.
Después hablamos de las consecuencias de un cambio así. Él tenía sus compromisos con la empresa en la que trabajaba. Era miembro activo de numerosos grupos y por encima de todo su familia se sentía a gusto con su estilo de vida. Todas esas relaciones acabarían. A continuación añadió, desde hace muchísimo tiempo he tenido la idea de que quiero pensar otras cosas. No quiero tener cifras de ventas en la cabeza. Quiero pensar en otras cosas, en la naturaleza, por ejemplo. Lógicamente, la naturaleza no me va a pagar las facturas, así que en realidad nunca he hecho nada al respecto. Pero siento esta llamada a vivir de otra manera. Le dije que estaba lleno de orientación y que debería seguirla. Al seguir sus sentimientos, se le abriría todo un nuevo mundo, un mundo en el que su salud mejoraría. 2 meses después me llamó para decirme que su familia estaba a favor del traslado y que al verano siguiente se irían al suroeste. Jamás se había sentido mejor, añadió, y sabía que nunca volvería a tener un tumor maligno en su cuerpo. Danny estuvo dispuesto y fue capaz de desmontar su vida como vendedor y abrazar una nueva vida. Al liberarse de su percepción de sí mismo y de su ocupación, también se liberó de la idea de que su poder en el mundo físico era limitado. Al seguir su voz interior, se abrió a la evaluación de su realidad interior. ¿De qué va la vida? ¿Qué estoy destinado a hacer? ¿Qué es importante aprender? Fue capaz de decir, el mundo exterior no ejerce tanto poder sobre mí, elijo hacer caso a mi mundo interior. Así es como tomamos conciencia, surge un misterio, actuamos y a continuación surge otro misterio. Cuando decidimos detener ese proceso, entramos en un estado suspendido en el cual nos alejamos cada vez más de la fuerza vital. Sin embargo, el progreso desde la mente personal hacia la mente objetiva puede ser muy natural y fácil. Durante las 4 últimas décadas se ha escrito mucho sobre el papel de la mente en la salud. Nuestras actitudes tienen un papel importantísimo en la creación y la destrucción de la salud corporal. La depresión, por ejemplo, no solo afecta a la capacidad para sanar, sino que deteriora directamente el sistema inmunitario. El enfado, la amargura, la rabia, el resentimiento obstaculizan el proceso de curación cuando no lo impiden totalmente. La voluntad de sanar tiene un enorme poder y sin ese poder interior, una enfermedad suele salirse con la suya. Gracias a esta nueva forma de entender, el poder de la conciencia está recibiendo un lugar oficial en el modelo médico de la salud y la enfermedad. Es sorprendente cuántas personas conocen que la experiencia de una enfermedad las motivó a dirigir su atención hacia el interior y a examinar atentamente sus actitudes y estilo de vida. Al principio, al enterarse del diagnóstico, el miedo les invade la mente. Pero como dice la mayoría, una vez que se enfrentan consigo mismas, comprenden que ya presentían que algo iba mal, aunque descartaban este presentimiento por miedo. Esto es importante porque nuestra orientación intuitiva nos avisa cuando hay una fuga de poder en el cuerpo. Así, las personas exponen las medidas que han tomado para reorganizar su vida, dando voz creadora a sus sentimientos en sus actividades diarias. La conciencia y la muerte. ¿Significa esto que las personas que no se curan no han conseguido ampliar su conciencia? No, en absoluto. Pero la idea de que han fracasado se ha convertido en un aspecto muy polémico del pensamiento holístico. Un mecanismo mental insiste en considerar todas las situaciones como si fueran buenas o malas, victorias o derrotas. Cuando el cuerpo de una persona no sana de una enfermedad, es posible que se llegue a la conclusión errónea de que esa persona simplemente no se esforzó lo suficiente. Morir no significa no haber sanado. La muerte es una parte inevitable de la vida. La realidad es que muchas personas sí se curan de sus tormentos emocionales y psíquicos y por lo tanto mueren sanadas. La historia de Jackson ilustra lo que significa morir conscientemente. El objetivo de tomar conciencia no es burlar a la muerte ni hacerse inmune a la enfermedad, sino ser capaz de afrontar todos y cada uno de los cambios de la vida y del cuerpo sin miedo, tratando solamente de asimilarse el mensaje de la verdad contenido en ellos. Considerar la ampliación de la conciencia, por ejemplo, mediante la meditación.
como un seguro contra la enfermedad física es interpretar mal su finalidad. El objetivo de tomar conciencia no es dominar lo físico, sino dominar el espíritu. El mundo y el cuerpo físicos nos sirven de maestros en el camino. De acuerdo con esta percepción, sanar el miedo a la muerte y a morir es un aspecto de serenidad que el espíritu humano es capaz de lograr a través del viaje hacia la toma de conciencia. Cuando una persona que ha conseguido ampliar la conciencia atravesando el puente entre este mundo y el siguiente habla de su consuelo al saber que la vida continúa, se disuelven inmediatamente algunos de nuestros miedos. Scott y Helen Needing. Scott y Helen Needing son conocidos por sus aportaciones al movimiento medioambiental y por promover un estilo de vida autosuficiente. En su juventud fueron considerados rebeldes por su modo de vivir, de vuelta a la tierra, cosa inaudita en los años 30 cuando formaron equipo. Construyeron su casa a mano y vivían de las frutas y verduras que cultivaban ellos mismos. Durante más de 70 años vivieron en armonía con la tierra y Helen continuó este estilo de vida hasta hace muy poco. Murió en 1995 a los 91 años. Sus ideales y conciencia de que existe un ciclo superior de causa y efecto divinos continúan estimulando a innumerables personas en la actualidad. Scott murió a comienzos de la década de los 80, a los 100 años. Tuve el privilegio de conocer a Helen cuando asistió a uno de mis seminarios y me contó la decisión de morir que había tomado su marido. Decisión de morir. Hizo la elección conscientemente cuando se dio cuenta de que ya no era capaz de vivir de una manera que apoyara su crecimiento espiritual. Un día, Scott entró en casa con leña para el hogar. La dejó en el suelo y me anunció que le había llegado la hora de morir. Me dijo que lo sabía porque ya no era capaz de llevar a cabo sus tareas y cumplir con sus responsabilidades. Me dijo que había sabido muy dentro de sí mismo que era su hora de morir. Añadió que daría la bienvenida a la muerte no comiendo. Durante 3 semanas estuve a su lado mientras él permanecía en la cama sin comer. No le ofrecí comida ni traté de hacerle cambiar de opinión porque comprendí la profundidad con que había hecho su elección. Scott Needing murió a las 3 semanas de haber decidido morir debido a su incapacidad para llevar una vida autosuficiente, que era el tema de su vida de un siglo. Yo quiero hacer lo mismo, comentó Helen, cuando me sienta incapaz de cuidar de mí misma. Morir no es algo que haya que temer, no. Simplemente acoge el momento de marcharte y coopera con él, no comiendo. Lo único que haces es abandonar el cuerpo, no es tan terrible. Scott y Helen lograron un grado de conciencia y elección personal que tal vez sea controvertido, pero es que toda su vida fue controvertida. El modo que eligieron morir desafía las profundas creencias tribales sobre entrometerse en el proceso de la muerte y también la creencia religiosa de que la hora de morir solo está en manos de Dios. Esto podría bien ser cierto, pero si somos capaces de reconocer que nos ha llegado la hora, ¿no somos libres para colaborar con ese conocimiento? Tal vez Scott, debido a sus esfuerzos por vivir casi impersonalmente de acuerdo con ideales que solo contenían verdad, había conquistado la bendición de que se le comunicara interiormente que le había llegado la hora. En lugar de desintegrarse a causa de una enfermedad, colaboró con su intuición y se marchó de esta vida totalmente consciente hasta el último momento. ¿No es eso tomar conciencia? Morir conscientemente es sin duda una de las muchas bendiciones de haber vivido una vida consciente. Mientras escribí estas páginas en septiembre de 1995, murió Helen. Sufrió un ataque al corazón mientras conducía. Me había dicho que dejaría esta vida cuando hubiera terminado su siguiente libro. Cumplió con su palabra. Tememos tanto a la muerte que probablemente nuestra mente tribal se halle dominada por la superstición. Scott y Helen deberían ser recordados por aumentar nuestro conocimiento sobre la autosuficiencia, pero también por haber sido 2 personas que tenían una fe total en la continuación de la vida, más allá de nuestra forma física. Sogyal Rinpoche es un profesor famoso y el autor de El libro tibetano de la vida y de la muerte. Lo tengo. Se ha ganado internacionalmente el apodo de El Rinpoche risueño.
porque su personalidad irradia sentido del humor. Lo conocí en 1984 en su casa de París. Había estado con él, pero había leído mucho acerca de los maestros tibetanos y tenía muchos deseos de comprobar si todo lo que había leído era válido. Por ejemplo, que muchos maestros tibetanos han trascendido las leyes normales del tiempo y el espacio y que algunos son capaces de levitar y de correr a velocidades de hasta más de 60 kilómetros por hora. También había leído que siempre que a un maestro tibetano se le pregunta sobre su poder, él invariablemente desvía el interés por su persona hablando de algún otro maestro evolucionado. Cuando iba de camino hacia la residencia de Sogyal, me pregunté qué comeríamos. Como no tenía ni la menor idea sobre las costumbres sociales tibetanas, me planteaba todo tipo de cosas ridículas, por ejemplo, si tendría que meditar durante horas antes de comer. Resultó que Sogyal encargó comida china y nos la comimos directamente de los envases sentados en el suelo de su oficina. Cuando me pareció que el ambiente era apropiado para hablar de cosas más serias, le pregunté, ¿es verdad que puede levitar? Él se echó a reír histéricamente, podría añadir, y después contestó, no, yo no, pero mi maestro sí. ¿Es verdad que gracias a sus prácticas meditativas es capaz de correr a velocidades no normales? Esta pregunta le provocó otro ataque de risa y volvió a contestar, no, yo no, pero mi maestro sí. Sus respuestas me confundieron lo que había leído, que al hacer me confirmaron lo que había leído, que al ser entrevistado un maestro tibetano desvía la atención que suscita su poder hacia el de otra persona. Entonces se me ocurrió que a lo mejor él me leía la mente y sabía exactamente lo que había leído y de dónde provenían mis preguntas. Finalmente le dije, no tengo más preguntas, ¿hay algo que quisiera decirme? Me gustaría contarle cómo murió mi maestro. Convocó a sus astrólogos y les dijo que le hicieran la carta astral, determinando el momento idóneo para que él retirara su espíritu de las energías de la tierra. Su espíritu era poderosísimo y quería marcharse sin causar ningún tipo de consecuencias energéticas. Es posible que usted no sepa estas cosas, pero cuando un espíritu cualquiera se va de la tierra, influye en todo el campo energético. Y cuando se va un espíritu muy poderoso, la influencia es aún más fuerte. Así pues, sus astrólogos determinaron el día y la hora idóneos para su muerte física. Entonces él les dijo a sus alumnos que ese día y a esa hora se marcharía. Y eso fue exactamente lo que hizo. Ese día meditó con sus alumnos, los bendijo y después cerró los ojos y liberó a su espíritu de su cuerpo. Le pregunté si su maestro había elegido morir porque estaba enfermo. La pregunta le produjo nuevamente un ataque de risa casi incontrolable. ¿Enfermo? ¿Y qué tiene que ver la enfermedad con eso? Al igual que nacemos en el momento idóneo para nuestra energía sobre la tierra, también hay un momento idóneo para dejarla. Mi maestro no estaba enfermo, estaba completo. No tenemos por qué morir con dolor y enfermedad. La mente consciente es capaz de liberar el espíritu del cuerpo sin tener que soportar el dolor del deterioro físico. Esta elección la podemos hacer todos. Sogyal definió el estado de dominio espiritual como la consecución de un grado de conciencia que no conoce conflicto con lo divino, de modo que las elecciones de la persona son las mismas que las elecciones divinas. Su maestro dijo, vivió en un estado de conciencia en el que ya no existía el dilema de la elección, es decir, de creer que una elección es mejor que otra. Si notaba que estábamos adheridos a una forma de verdad más que a otra, nos habíamos aprendido la lección de su clase. Toda verdad es la misma en el plano de la verdad propiamente dicha. ¿Cómo les parece? Es decir, yo estoy listo para morir. Hace pocos días alguien a quien le otorgué respeto y autoridad me preguntó, ¿te da miedo morir? Y le dije, no. ¿Estás listo para morir? En cualquier momento. Hay muchas preguntas. Tengo muchas preguntas que solamente se responden en la otra dimensión. Así que me encantaría hacerlo.
me advirtió también esa persona que yo tenía muchos años por vivir, todavía. Porque lo dijo, pero me gustó. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Yo soy en cada nuevo día más dulce. Según he leído, mañana es viernes. Yo no sabía, pero hay calendarios, entonces sí. Y que va a salir el sol, porque es viernes. Entonces, mañana viernes hablaremos de todo un poco. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de tristeza, de miedo, de celos, de rabia, de desilusión, invita, convoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y te ilumine. Y cuéntale. Y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón contra alguien o con alguien, perdónalo, ámalo, agradece y olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada, nadita, nada del mundo. Hasta